En este vídeo te voy a explicar cómo elegir un transistor para el control, por ejemplo, de una lámpara halógena de 12 voltios y 10 vatios y cómo elegir las resistencias para conseguir que el transistor trabaje como interruptor en corte y en saturación. A partir de ello, controlado todo ello por una señal digital que puede venir, por ejemplo, de un Arduino, de una Raspberry, de un circuito digital que proporcione una tensión en niveles lógicos TTL. Así que no te lo puedes perder, que como siempre te lo voy a explicar con todo detalle y cómo interpretar aquellas características del datasheet de ese transistor para que lo entiendas perfectamente, qué valores debes de obtener, debes de fijarte en ellos para no estropear el transistor y conseguir el propósito, que es el control de una lámpara a partir de una señal digital utilizando un transistor NPN. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Como te dije, vamos a utilizar una lámpara que va a tener una tensión de 12 voltios y 10 vatios. Bien, entonces a partir de esos datos ya podemos calcular la resistencia, ¿vale? Recuerda que la resistencia es la tensión al cuadrado dividido de la potencia que disipa una resistencia, la tensión al cuadrado partido de la propia resistencia. Por lo tanto, como sabemos la potencia 10 vatios y la tensión 12 voltios, el valor de esa resistencia de esa lámpara sería ni más ni menos que 12 al cuadrado dividido de 10. Por lo tanto, 14,4 ohmios. Bien, además sabríamos también la intensidad que debe de circular por esa lámpara para que disipe esa potencia. Y como ya sabes, la potencia es voltaje por intensidad y por lo tanto la intensidad sería la potencia, que son 10 vatios dividido de esa tensión de 12 voltios, obteniendo una intensidad de 0,83 amperios. Bien, entonces ya tenemos un dato interesante, que es que ese transistor que va a controlar el encendido de esa lámpara tiene que soportar esa intensidad, 0,8 amperios aproximadamente. Bien, pues, ¿qué transistor vamos a elegir? Pues un transistor no de 1 amperio, vamos a elegir un transistor de 2 amperios para que trabaje desahogadamente. Bien, entonces, repito, un transistor con una intensidad de colector de 2 amperios. Vale. Tensión, cuando esté al corte, pues tiene que soportar como mínimo 12 voltios. Entonces buscamos un transistor pues que soporte 30 voltios, 40. Bien, normalmente suelen soportar tensiones bastante elevadas. Tensión colector emisor, pues mayor siempre de 25 voltios. Vale. En función de esos dos parámetros, sobre todo el parámetro de la intensidad, vamos a internet, eliges el navegador que quieras y buscas un transistor NPN con una corriente colector de 2 amperios. Bien, con esos datos he elegido el transistor BD237G. Muy bien, pues vamos a ver qué datos vamos a necesitar en el datasheet de este transistor. El transistor elegido es el BD237G. Es un transistor NPN, como estás viendo, y es un transistor que, como estás observando, la tensión colector emisor cuando está al corte es de 80 voltios y la tensión emisor base máxima cuando el transistor está polarizado inversamente son 5 voltios. La corriente colector máxima que soporta está en 2 amperios, mientras que la corriente de base llega a 1 amperio. Estos son los valores máximos, ¿sí? La disipación, pues bueno, tampoco hay que hacer mucho caso a esto porque siempre, como ya te expliqué, hay que comprobar la temperatura en la unión, si necesita disipador de calor o no. Para ello, el fabricante nos proporciona la resistencia térmica entre la unión y la cápsula, que son 5 grados centígrados por vatio. Luego, las características que vamos a observar es
la ganancia estática de corriente, la beta, que para el transistor con una corriente colector de 1 amperio y tensión colector emisor de 2 voltios anda sobre los 25 de valor, este no tiene unidades como mínimo, ¿vale? Esto es lo que nos facilita el fabricante. La tensión colector emisor en saturación es de 0,6 voltios máximo. Como máximo siempre vamos a tener una tensión menor de 0,6 en saturación. Mientras que la tensión base emisor, cuando el transistor está en conducción, como máximo llegaría a 1,3 voltios. El circuito a considerar pues sería, vamos a colocar aquí una resistencia limitadora y colocamos el transistor NPN, ahí la carga como es de 12 voltios, pues la alimentamos con 12 voltios, el transistor va a estar a bajar en conmutación, por lo tanto probablemente no va a necesitar disipador y la resistencia de emisor tampoco la vamos a colocar. Bien, y aquí lo que vamos a introducir va a ser una tensión de control, que va a venir de un circuito digital que va a proporcionar una tensión a nivel bajo de 0,8 voltios como máximo y una tensión alta en torno a los 5 voltios, ¿vale? Pero tenemos un problema y es que yo quiero que cuando haya 0,8 voltios el transistor esté al corte y con 0,8 voltios este transistor me va a conducir. Entonces tengo un problema. ¿Qué hago? Bien, como ya te expliqué en algún que otro vídeo, lo que hacemos es colocar aquí una resistencia. ¿Qué conseguimos con eso? Evidentemente, estas dos resistencias, R1 y R2, van a formar un divisor de tensión, ¿sí? Entonces, cuando aquí tenga 0,8 voltios, suponemos que este transistor no va a conducir, es como si estuviera abierto entre base y emisor, y que tengo 0,4 para aquí, 0,4 para aquí, con 0,4 voltios este transistor sigue en corte. O sea que de esa manera ya solucionamos el problema. Cuando tengamos aquí 5 voltios, pues evidentemente ese transistor tiene que conducir y tiene que saturarse, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer con este circuito? Bien, pues como siempre, para eso sirven las herramientas que ya te expliqué en el bloque 1 de teoría de circuitos. Vamos a aplicar Thevenin. Con lo cual, el circuito equivalente Thevenin que me va a resultar va a ser una tensión y una resistencia. ¿Sí? Esa tensión, ¿qué va a ser? Pues no me complico la vida, ¿vale? R1 y R2 las voy a elegir iguales, ¿sí? Entonces, si yo desconecto de aquí, la tensión que tengo aquí, que sería la tensión de Thevenin, sería la mitad, con 5 voltios sería 2,5 y con 0,8 sería 0,4. Por lo tanto, la tensión de control, esta tensión de control, esta tensión de Thevenin va a oscilar con 0,4 voltios, cuando tengamos aquí 0,8, la tensión esta será de 0,4 y 2,5 voltios, ¿vale? Esas serán las dos tensiones de nivel lógico cuando, repito, tengamos 0,8 y 5. Aquí en este generador de Thevenin tendríamos 0,4 y 2,5. La resistencia de Thevenin, RB, que la voy a llamar, ¿quién sería? Pues el paralelo de estas dos. Ya sabes, se cortocircuita la fuente y estas dos quedan en paralelo. Entonces, esto sería R1 en paralelo con R2. Bien, y aquí ya colocamos nuestro transistor, el emisor, y aquí colocamos, para que veas, la resistencia, que sería la resistencia de la lámpara, 14,4 ohmios. Bien. Cuestiones interesantes a analizar cuando quiero controlar un transistor y que funcione como interruptor. Evidentemente, aquí voy a tener una tensión base emisor y aquí voy a tener una tensión colector emisor y por aquí voy a circular una corriente de colector. Bien. Y lógicamente esa corriente va a hacer que aquí tengamos también un voltaje en la carga. Muy bien. Vamos a suponer
que esta resistencia es fija, ¿no? Por lo tanto, por aquí va a circular una intensidad. Bien, esa intensidad multiplicada por la beta, por la ganancia estática de corriente, va a dar por aquí una intensidad de colector. ¿Cómo saturo al transistor? Bien, pues al transistor lo saturamos aumentando la resistencia de carga. Es decir, que si esta resistencia la aumento, aumentaría esta tensión, disminuiría esta tensión y habrá un valor de esta resistencia para el cual la tensión colector-emisor sería la mínima. ¿Vale? O sea que aumentando, si queremos razonar, si la RL aumenta, consigo saturar al transistor. ¿Vale? Evidentemente, cuanto menor sea la RL, pues lo que voy a hacer es que el transistor entre en activa. Con RL pequeña, voy a conseguir que el transistor esté en la zona activa. Y no me interesa, yo quiero que esté en saturación cuando la tensión aquí sea de 2,5 voltios. Bien, pero también para una resistencia de carga dada, por ejemplo, esta de 14,4, ¿qué va a ocurrir? Que yo puedo saturar al transistor modificando el valor de RB. ¿Qué tengo que hacer para que el transistor sature? Evidentemente, aquí voy a tener una resistencia fija, en este caso 14,4, y si yo disminuyo esta resistencia, ¿qué va a ocurrir? Que aumenta la corriente de base. Aumenta esta corriente de base. Y como consecuencia, el transistor va a hacer que por aquí deje pasar una corriente, pues dependiendo de la beta del transistor, concretamente este transistor, el fabricante nos especifica una beta mínima de 25 para una corriente de 1 amperio aproximadamente, si no recuerdo mal. Entonces, nada, si esta intensidad aumenta, también aumenta la corriente colector. También aumenta esta tensión y esta disminuye. Entonces, habrá un valor de RB pequeño para el cual circula por aquí una corriente alta, por aquí una corriente más alta, aquí una tensión elevada y aquí una tensión pequeña que lo satura. O sea que lo mismo podemos decir que para resistencias de RB bajas consigo al transistor saturarlo, ¿vale? Y para resistencias RB altas pues lo llevaría a la zona activa. Eso siempre y cuando, evidentemente, esta tensión sea lo suficiente para hacer conducir al transistor, ¿vale? Bien, pues jugando con estas dos resistencias, siempre que se pueda, claro, si la carga me viene impuesta, yo no puedo modificarla. Entonces lo que hago es jugar con la resistencia de base, modificándola, en este caso disminuyéndola para que circule más corriente por la base, circule más corriente por el colector, hay aquí una tensión elevada y la tensión colector-emisor pues sea la mínima posible que el transistor, que el fabricante especifica para este transistor en torno a los 0,3 voltios como máximo. Ya sabes que un transistor cuando está saturado, claro, puede estar saturado con una corriente mayor o menor. Entonces si lo saturamos con una corriente grande, pues esta tensión será como mucho de 0,3 voltios, que es lo que especifica el fabricante. Bien, vamos a pasar a los cálculos. ¿Qué valor tendría que tener entonces esa resistencia? Bien, vamos a calcular entonces la resistencia RB. La resistencia RB sería la tensión que tenemos en sus extremos, que sería la tensión de 2,5 voltios, porque estamos calculando la corriente que circula por aquí, evidentemente con 2,5, porque con 0,4 hemos dicho que no conduce el transistor, menos la tensión base emisor. La tensión base emisor, el fabricante nos especifica un valor máximo de 1,3 voltios. Evidentemente, cuanto más corriente circule por la base, más tensión tenemos entre base y emisor. Entonces, bueno, aquí elegimos una tensión, no de 1,3, pero bueno, más o menos de... no hay un valor fijo, ¿no? O sea, en electrónica
pues no es una ciencia muy exacta, porque ya sabes que los componentes tienen tolerancia, entonces siempre estamos moviéndonos en valores aproximados. Y yo voy a poner no 0,7, voy a poner 0,8 o 0,9, ¿vale? De aquí. Evidentemente, cuanto más ponga, menos aquí, y esta resistencia sería menor, ¿vale? Y dividido de la intensidad que queremos por la base. Pero claro, yo no sé qué intensidad quiero por la base. ¿Qué tengo que hacer? Saber la intensidad por el colector. Entonces, la intensidad por el colector, la máxima, será la tensión que tengo en esta resistencia, que será 12 menos lo que hay en colector emisor. La tensión que hay entre colector y emisor, vamos a elegir esos 0,3 voltios que me da el fabricante como máximo, ¿vale? Y dividido de la resistencia, ¿vale? Tensión en esta resistencia dividido por el valor de la propia resistencia. Y esa corriente resulta 0,813 amperios, ¿vale? Suponiendo al transistor en el punto crítico de saturación, es decir, al límite de la saturación, podemos emplear esta fórmula, que sería que la corriente de base sería la de colector dividido de la H sub F, o la beta. Entonces, resulta que la beta especifica al fabricante un valor mínimo de 25. Y eso resulta un valor de 0,0325 amperios. Muy bien, pues ese es el valor que vamos a tomar aquí, 0,0325, y esto resulta 52,3 ohmios, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que la resistencia R1 y R2, como son iguales, la resistencia equivalente, RB, cuando las dos resistencias son iguales, es el valor de una dividido de 2, ¿vale? En este caso, entonces la resistencia R1 igual que R2 igual que R sería 2 veces RB. 2 por esto sería 104 aproximadamente ohmios, 104 con algo. Es decir que vamos a elegir resistencias R1 y R2 de 100 ohmios, ¿vale? Siempre elegimos un valor más pequeño de estas resistencias, de 100 ohmios, o incluso podríamos elegir de 91 ohmios, ¿vale? Incluso un valor menor, pero vamos a probar después en el simulador con estos dos valores, ¿vale? Entonces ya lo tenemos, las dos resistencias de 100 ohmios. Por aquí va a circular una corriente que hemos obtenido más o menos de 0,813 amperios, ¿vale? Esta es lo que tenemos siempre que conseguir, ¿vale? Hacer un cálculo aproximado en el papel y luego pasamos al simulador. Y en el simulador ya vamos ajustando. Y luego la última etapa ya sería comprobar en una protoboard con los componentes reales y hacer las comprobaciones. Así es como uno disfruta haciendo las cosas, en esas tres etapas. Primero, unos cálculos aproximados, luego una buena aproximación con un simulador y por último ya la certificación y comprobar en la placa con los componentes reales para verificar que todo lo que hemos diseñado nos funciona. El siguiente paso en el diseño del circuito es comprobar que los cálculos realizados son correctos. Para ello he dibujado aquí en el simulador el circuito que, como puedes observar, los dos resistores los he puesto de 100 ohmios y aquí he simulado un nivel bajo de tensión de 1 voltio y un nivel alto de tensión de 5 voltios porque más o menos sería estas las tensiones. Incluso podríamos disminuir esto a 0,8 voltios, que sería el nivel bajo lógico cuando sacamos un cero lógico por un circuito digital. Bien, aquí tendríamos la resistencia que representa, pues eso, una lámpara halógena para un automóvil.
y el transistor que tendrá que ser capaz de soportar la corriente que va a necesitar esta carga y además de soportar la tensión cuando la lámpara esté apagada, es decir, cuando el transistor esté al corte. Iniciamos la simulación y como puedes observar, en este punto, es decir, entre base y emisor, el voltímetro que tenemos nos da una lectura de 399,8 milivoltios, prácticamente 400 milivoltios, que es el valor que tenemos en este punto. Y la corriente que está circulando por la base es de 2,49 microamperios. Evidentemente el transistor está al corte porque todavía no se ha superado la tensión base emisor que lo ponga en conducción. Fíjate que estos 0,4 voltios que hay en R2, la otra tensión de 0,4 voltios también será en R3 porque estas dos resistencias prácticamente están en serie, ya que la corriente que se está derivando por aquí es prácticamente despreciable, de microamperios. Entonces está circulando por aquí una intensidad de los 4 miliamperios, como estáis viendo por aquí. 4 miliamperios por esta resistencia y también por esta resistencia 4 miliamperios. Bien, por el colector, evidentemente, pues nos va a circular una corriente de microamperios también, que va a hacer que la caída de tensión en esta carga sea prácticamente despreciable, de 4 milivoltios, 4 milivoltios aproximadamente. Vamos a ver qué ocurriría cuando le aplicamos un nivel alto de tensión, esos 5 voltios. Bien, evidentemente ahora estas dos resistencias ya no están en serie. ¿Por qué? Porque va a conducir base emisor y la corriente que se va a derivar por la base, la corriente que va a circular de base a emisor, son 34 miliamperios. Y la corriente que se deriva por la resistencia R2 son 8 miliamperios. 8 más 34 hacen los 42 miliamperios que circulan por aquí. Estas dos resistencias, lo que estamos consiguiendo es que ni más ni menos estamos consiguiendo que este transistor esté al corte cuando la tensión sea de 0,8 voltios y que esté en saturación cuando la tensión sea de 5 voltios. ¿Qué va a haber ahora? Va a haber ahora una corriente de colector de 812 miliamperios que van a hacer que la tensión colector-emisor sean de 309 milivoltios, es decir, que la tensión entre este punto y masa son los 309 milivoltios y están circulando por aquí una corriente de 812, como te dije. Evidentemente entre base y emisor tenemos una tensión de 800 milivoltios, 0,8 voltios. Cuanto mayor sea la corriente de base, mayor va a ser la tensión base emisor. Evidentemente hay un límite sobre 1,3 voltios para este transistor, por encima del cual el transistor se estropea, si tenemos una tensión mayor de esos 1,3 voltios, como así figura en la hoja de características. Y llegamos al final. Muchísimas gracias por la atención. Ya sabes que si hay algo que no sepas, lo que tienes que hacer siempre es repasar, ver vídeos anteriores o iniciar el curso de electrónica desde cero que tengo en mi canal. Y así vas aprendiendo, vas recordando y serás un buen técnico, incluso podrás diseñar tus propios circuitos y disfrutarás como un campeón. ¿Sí? ¡Sí! Chao.